Laboratorio número 5, regresión lineal múltiple en Star Graphic. Entonces decimos, regresión múltiple. El procedimiento de regresión múltiple está diseñado para construir un modelo estadístico, describiendo el impacto de dos o más factores cuantitativos X sobre una variable dependiente Y. Modelo de regresión múltiple va a ser de la siguiente manera, ¿no? Va a ser Y sombrero, que va a ser igual a B sub 0, más B sub 1 por X1, más B sub 2 por X2, más B sub 3 por X3, hasta un B sub K por X sub K, más 1, ¿no? Al igual que en regresión lineal simple, los coeficientes B van a indicar el incremento en el peso por el incremento unitario de la correspondiente variable explicativa. Por lo tanto, estos coeficientes van a tener las correspondientes unidades de medida, ¿no? Entonces, vamos a hacer ejercicios para ver esta parte. Entonces, tenemos el primer ejercicio, el ejercicio número 1, del conjunto de datos que se muestran en la siguiente tabla, ¿no? Nos dan el conjunto de datos. Entonces tenemos la variable dependiente Y, aquí está, con los datos, ¿no? 16, 34, 38, 32, 72, 66. Y las dos variables independientes, ¿no? X1 y X2, ¿no? X1 con 0, 2, 4, 6, 7 y 8. X2, 1, 3, 5, 5, 7 y 9. Entonces, ¿qué tengo? Me piden para este ejercicio dos incisos. ¿Cuáles son esos incisos? ¿Qué me piden? Calcular la ecuación de regresión múltiple, ¿no? Lo primero. Entonces, me piden calcular la ecuación de regresión múltiple. Inciso B, calcular el auto de correlación de residuos en retraso 1. Para ello, vámonos al programa Star Graphic. Tenemos que introducir estos datos en el programa Star Graphic. Entonces vamos a hacer de esa manera, ¿no? Lo minimizamos. Vámonos a la columna 1. Le damos doble clic y lo que vamos a hacer es introducir los datos. Me fijo, ¿no? Le cambio el nombre a la columna. Voy a colocarle otra columna, ¿no? Puedo colocarle el nombre de la columna, lo vamos a cambiar, lo vamos a colocar variable Y, ¿no? Luego en comentarios le decimos, lo dejamos vacío. El tipo de dato es numérico, le damos a aceptar y vamos introduciendo. El primer dato de mi columna sería 16, luego viene 34, 38, 32, 72, 66. Entonces los 6 datos, 16, 34, 38, 32, 72, 66. Luego le vamos a dar clic, doble clic en la columna barra baja 1 y le colocamos, ¿no? Variable X1. Tipo de dato numérico, sin comentario, aceptar. Y vamos a introducir los datos, ¿no? El primer dato, 0. El segundo dato, 2, 4, 6, 7 y 8. Volvemos a ver, 0, 2, 4, 6, 7 y 8. Columna barra baja 3, le damos doble clic y le vamos a cambiar el nombre. Colocaremos variable X2, la segunda variable independiente, ¿no? Comentario vacío, tipo de dato numérico, ¿no? Le damos a aceptar. Ahora, vamos a introducir los datos. El primer dato es 1, el segundo dato es 3, 5, 5, 7, 9. Revisamos 5, 3, 5, 5, 7 y 9. Ya está. Entonces serían todos mis datos. Voy a maximizar esto. ¿Y qué me pedían en el ejercicio? Inciso A, calcular la ecuación de regresión múltiple. Vámonos al Star Graphic. ¿Qué tendríamos que hacer? Me voy al menú relacionar. Ahora digo varios factores y selecciono aquí regresión múltiple, ¿no? Repito, menú relacionar, varios factores, regresión múltiple. Ahora,
Fíjense, ya están los nombres, ¿no? Aquí tengo que introducir el dato de la variable dependiente, ¿no? Mi única variable independiente, que en este caso sería la variable y. Entonces aquí viene y, la variable y. Las variables independientes. Entonces estas dos variables independientes, x1 y x2, lo voy a colocar aquí, ¿no? x1 y x2, ¿no? Y aquí la variable dependiente y. Entonces de esa manera vamos a introducirlo. Entonces selecciono, le doy clic aquí en variable dependiente, selecciono, le doy clic, ¿no? Y aquí mis dos variables independientes, ¿no? x1 y x2, de esa manera. Le doy a aceptar. Opciones de regresión múltiple, tenemos estos procedimientos de ajuste, mínimos cuadrados ordinarios, selección paso a paso, hacia adelante, etcétera, ¿no? Le damos directo a aceptar. Y nos va a aparecer esta opción, o bueno, las opciones tabulares y las opciones gráficas, ¿no? Gráficos, no me han pedido ninguno, ¿no? Tenemos aquí gráfico de efectos de componentes, observados versus predichos, residuos versus X, etc. No me han pedido ningún gráfico. Lo desmarcamos. Luego en tablas tenemos resumen del análisis, suma de cuadrados, etc. Entonces casi un 92% se va a encontrar aquí, en esta tabla, en la tabla del análisis, ¿no? 92% de las respuestas. Si no estuvieran, recién pasan a las siguientes tablas, ¿no? Pero aquí va a estar. Entonces dejamos habilitados resumen del análisis. Aceptar. Y aquí ya tenemos nuestro resultado. Entonces tenemos regresión múltiple. Aquí ya me dice cuál es la variable dependiente, la variable y las variables independientes, ¿no? Ahora aquí donde dice parámetros, aquí tenemos ya el valor de la constante. La constante para nosotros va a significar el valor del intercepto. Pero en el Star Graphic está como constante, ¿no? Entonces, la constante para nosotros es el intercepto. Y estas dos variables, la variable x1 y x2, para nosotros va a ser la pendiente 1 y va a ser la pendiente 2. Entonces tenemos aquí la pendiente 1 y la pendiente 2. Entonces el intercepto, si nos fijamos en donde está la columna de estimación, entonces el intercepto, que está con el nombre de constante, vale 7. La pendiente 1 vale menos 2. La pendiente 2 vale 9. Con estos datos vamos a armar mi ecuación de regresión múltiple, ¿no? De todas maneras, en el Star Graphic ya nos los está armando nuestra ecuación de regresión múltiple, ¿no? Aquí ya tendríamos, ¿no? Dice 7 menos 2 por la pendiente 1, x1, más 9 por la pendiente 2, ¿no? Ya nos lo está armando, ¿no? Nosotros solo necesitamos esos datos y nosotros lo vamos a armar, ¿no? Entonces el intercepto vale 7, la pendiente 1 menos 2, la pendiente 2 vale 9. Entonces, ¿cómo tienen que responder? La pregunta se les va a dar de esta manera y lo van a contestar de esta manera ustedes. Solución, entonces, sea, lo escriben de esa manera, sea la ecuación y me lo van a colocar esto. Y sombrero igual a b sub 0 más b sub 1 por x1 más b sub 2 por x2, ¿no? Porque solo tengo dos variables independientes, ¿no? Entonces tendría x1 y x2, ¿no? Entonces hasta ahí sería lo que tienen que escribir la ecuación de regresión múltiple, ¿no? Si tuviéramos tres variables independientes, entonces más b sub 3 por x3, ¿no? Escriben la ecuación de regresión múltiple, luego el intercepto, ¿no? Que estaba con el nombre de constante. Intercepto vale 7. La pendiente 1, hemos dicho que vale menos 2. La pendiente 2 vale 9. De esta manera tiene que estar en su examen. La ecuación del modelo lineal múltiple es, entonces de esta manera, reemplazando simplemente los datos, vamos a tener que y sombrero es igual a 7 menos 2x1 más 9x2. ¿No? Me pedían calcular el auto de correlación de residuos en retrasos 1. Entonces me voy al programa Star Graphic y aquí dice auto de correlación de residuos en retraso 1 menos 0,490196. Entonces ustedes se van nuevamente a su respuesta que estaban desarrollando. Inciso B, el auto de correlación de residuos en retraso 1 es igual a menos 0,490196, ¿no? De esa manera sería la solución de estos dos incisos, del inciso A y el inciso B.
Ejercicio número 2. El jefe de producción de una empresa manufacturera desea estimar los gastos indirectos de producción con base en el número de horas de trabajo y en el número de horas máquina. En la siguiente tabla, en la siguiente tabla se relaciona la información correspondiente al primer semestre. Para lo cual, entonces, nosotros tenemos que determinar cuál es la variable independiente y cuáles son las variables, cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes, ¿no? Aquí, si no, leemos el enunciado, nos dice, ¿no? Desea estimar, ya desea estimar los gastos indirectos de producción. Entonces, esa es la variable dependiente Y. Con base en el número de horas de trabajo y en el número de horas máquina. Entonces aquí ya tenemos la variable independiente X1 y aquí vamos a tener la variable independiente X2, ¿no? Entonces ya lo hemos determinado, ¿no? La información correspondiente al primer trimestre, ¿no? En la siguiente tabla. Entonces tenemos aquí en el mes, tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿no? Junio. Horas de trabajo, ¿no? Está expresado en cientos de bolivianos. Es la variable independiente X1, ¿no? Entonces tenemos en enero 45, febrero 42, marzo 44, abril 45, mayo 43, junio 46. Horas de máquina, ¿no? Expresado también en en cientos de bolivianos, que sería la segunda variable independiente, ¿no? 16 en enero, febrero 14, marzo 15, abril 13, mayo 13, junio 14. Luego tenemos gastos indirectos de producción, que sería también, que está también expresado en cientos de bolivianos, ¿no? Es la variable dependiente Y, ¿no? En enero 29, en febrero 24, en marzo 27, en abril 25, en mayo 26 y en junio 28. ¿Qué me piden? Me piden 4 incisos para el problema. Inciso A, obtener un modelo lineal que permita estimar los gastos indirectos de la empresa con base en el número de horas de trabajo y en el número de horas máquina. Inciso B, calcular la R cuadrada. Hay dos, ¿no? R cuadrado y R cuadrada, ¿no? R cuadrada, dice, ¿no? Inciso C, calcular el error estándar de las variables Y, X1, X2, de la tabla, ya me dicen, ¿no? De la tabla de intervalos de confianza, del 95%, para las estimaciones de los coeficientes, ¿no? Me piden calcular el error estándar de las variables Y, X1, X2, de la tabla de intervalos de confianza del 95% para las estimaciones de los coeficientes. Inciso D, realizar el gráfico de residuos versus X. Son los 4 incisos que me dan para poder realizar, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Lo vamos a minimizar y vamos a introducir estos datos al programa StarGraphic, ¿no? Vamos a introducir primero estas 2 columnas y luego las otras 2. Entonces, en la columna barra baja 1, le damos doble clic y le vamos a colocar mes. En comentario lo dejaremos vacío. El tipo de dato que vamos a introducir, si nos fijamos, son letras, son caracteres, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril. Entonces de tipo carácter, ¿no? Aceptar. Y vamos introduciendo los datos, ¿no? Entonces el primer dato que tenemos es enero. Luego viene febrero. Luego marzo. Abril. Mayo. Junio. Entonces enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Luego tenemos horas de trabajo. Doble clic en la columna barra baja 2 y cambiamos el nombre, ¿no? Horas de trabajo. En comentario colocaremos que es la variable X1, ¿no? La primera variable independiente. Tipo de dato, numérico. Entonces seleccionamos numérico, aceptar.
y le vamos a introducir el primer dato. Febrero, 45. Enero, 45. Febrero, 42. Marzo, 44. Abril, 45. Mayo, 43. Y junio, 46, ¿no? Volvemos a ver. Enero, 45. Febrero, 42. ¿Está bien? Marzo, 44. Abril, 45. Mayo, 43. Y junio, 46. Vamos a introducir las otras dos columnas que nos faltan. Horas de máquina, ¿no? Entonces, doble clic en la columna barra baja 3 y le cambiamos el nombre, ¿no? Le colocamos horas de máquina. En comentario colocamos que es la variable x2. Tipo de dato numérico, le damos a aceptar. Y el primer dato, ¿no? Enero, 16. Febrero, 14. Marzo 15, abril 13, mayo 13 y junio 14. ¿No? Volvemos a ver, 16 en enero, 14 febrero, marzo 15, abril 13, mayo 13 y junio 14. Vámonos por el último dato. Entonces doble clic en la columna barra baja 4 y le cambiamos el nombre, ¿no? Le colocamos gastos indirectos de producción. Abreviado, ¿no? Abajo en comentario le colocamos que es la variable Y. Tipo de dato numérico, le damos a aceptar y vamos a introducir los siguientes datos, ¿no? Entonces, enero. Enero es 29, febrero es 24. Marzo es 27, abril es 25, mayo es 26 y junio es 28. 29 enero, 24 febrero, marzo 27, abril 25, 26 mayo y 28 junio. Ya, entonces el inciso A. Obtener un modelo lineal que permita estimar los gastos indirectos de la empresa con base en el número de horas de trabajo y en el número de horas máquina, ¿no? Entonces el modelo lineal, ¿no? Me piden el modelo de regresión múltiple. Es lo que me están pidiendo en el inciso A. Me voy al programa Star Graphic. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me voy al menú relacionar, varios factores, regresión múltiple. Y aquí, ¿no? Ya sabemos, la variable dependiente, en este caso es gastos indirectos de producción. Las variables independientes, X1 y X2, horas de trabajo y horas máquina, ¿no? Así tendría que estar en el programa Star Graphic. Ya, entonces seleccionaremos. Variable independiente, busco gastos indirectos de producción. Y las variables, variable dependiente, gastos indirectos de producción. Y las variables independientes, horas de trabajo y horas máquina. Aceptar, le damos a aceptar. Y ahora, aquí, gráficos. Sí me pidieron un gráfico. Realice el gráfico de residuos versus X. Me piden el gráfico de residuos versus X. Entonces me voy al Star Graphic y me piden residuos versus X, ¿no? Y desmarco los otros, ¿no? Entonces en las opciones gráficas, solo que quede residuos versus X. Y en tablas. Entonces me decía, calcular el error estándar de las variables Y, X1, X2, de la tabla de intervalos de confianza del 95% para las estimaciones de los coeficientes. Ahora, aquí, de la tabla de intervalos de confianza, ¿no? Entonces dejo habilitado el resumen del análisis. Hemos dicho que va a estar un 92% de las respuestas, ¿no? Para el inciso C, voy a habilitar la tabla de intervalos de confianza. Entonces, para el inciso C, intervalos de confianza, porque me dice, ¿no? Calcular el error estándar de la variable Y, X1, X2, de la tabla de intervalos de confianza, ¿no? Del 95% para las estimaciones de los coeficientes. Entonces, dejo habilitados resumen del análisis y intervalos de confianza, ¿no? Y en gráficos, residuos versus X.
Le damos a aceptar, maximizamos la primera tabla, resumen del análisis, y vámonos, ¿no? Nuevamente aquí, donde dice parámetros. Es el valor del intercepto, ¿no? La constante para nosotros es el intercepto, ¿no? Intercepto. Y horas de trabajo para nosotros sería la pendiente 1, ¿no? Entonces tendríamos la pendiente 1. Horas máquina para nosotros sería la pendiente 2, ¿no? Entonces tendríamos la pendiente 1 y la pendiente 2. Entonces el intercepto, ¿cuánto va a ser el valor o cuánto es? El valor entonces es 18, menos 18,2759. Luego, el valor de la pendiente 1, 0,724057. El valor de la pendiente 2, 0,903302. Y de esta manera tenemos que armar nuestra ecuación, o bueno, nuestro modelo de regresión múltiple, ¿no? Que sería menos 18,2759 más 0,724057, x1 va a ser esto, horas de trabajo, más 0,903302, que sería x2, ¿no? Bueno, entonces eso era la respuesta de la pregunta A. Entonces ustedes en el examen lo van a contestar de la siguiente manera, ¿no? Solución. Sea la ecuación, nuevamente tenemos dos variables independientes, ¿no? Entonces escriben la ecuación del modelo de regresión múltiple, ¿no? Y sombrero va a ser igual a B sub 0 más B sub 1 por X1 más B sub 2 por X2, ¿no? Entonces así lo tienen que escribir su modelo de regresión múltiple, ¿no? O sea, la fórmula, ¿no? Luego, colocamos el intercepto, ¿no? El intercepto hemos dicho que es igual a la constante, entonces era menos 18,275. El valor de la pendiente 1 era 0,72405. El valor de la pendiente 2, 0,9033. De esta manera tienen que anotar los tres datos. Luego, la ecuación del modelo lineal que permite estimar los gastos indirectos de la empresa con base en el número de horas de trabajo y en el número de horas máquinas será o es, y simplemente reemplazan para terminar de resolver el inciso A. Entonces vamos a tener nuestra ecuación de regresión múltiple que va a ser la siguiente. Y sombrero menos 18,2759 más 0,724057x1 más 0,903302x2. Así sería la respuesta de la pregunta 1. Inciso B, calcular la R cuadrada, ¿no? Entonces nuevamente al Star Graphic y tenemos aquí, ¿no? R cuadrada y R cuadrado, ¿no? Yo les pido la R cuadrada, 78,0189%. Entonces eso lo podemos escribir, ¿no? Como 78,02%, ¿no? La R cuadrada es 78,02%. Así tienen que responder. El inciso C. ¿Qué me pedían en el inciso C? Calcular el error estándar de las variables Y, X1, X2 de la tabla de intervalos de confianza del 95% para las estimaciones de los coeficientes, ¿no? Eso es lo que me pedían en el ejercicio, ¿no? Entonces me voy al Star Graphic, me salgo de esta tabla y me voy a la tabla de intervalos de confianza, ¿no? Aquí estaría. Intervalos de confianza del 95% para las estimaciones de los coeficientes. Me pedían el error estándar, ¿no? El error estándar para la variable Y, X1, X2, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta que tengo que copiar? Aquí está. Es esto. Esto es el error estándar. El primer dato era de la variable Y, ¿no? La variable dependiente Y. Y el otro dato es de la variable dependiente X1 y este otro dato va a ser de la variable dependiente X2.
Entonces, estos datos, ¿no? Entonces, Y va a ser igual a 15,4888. X1 va a ser igual a 0,352121. Y X2 va a ser igual a 0,443361. Entonces, ¿cómo tienen que responder en el examen? El error estándar de las variables Y, X1, X2 de la tabla de intervalos de confianza del 95% para las estimaciones de los coeficientes es Y es igual a 15,4888. X1 es igual a 0,352121. X2 es igual a 0,443361. Así tiene que ser la respuesta. Y el último inciso, realizar el gráfico de residuos versus X, ¿no? Me voy al Star Graphic y esto tengo que graficarlo en el examen. Si les pediría un gráfico a mano alzada es lo que tienen que graficar, no con todos los detalles, ¿no? Pero por lo menos que se entienda, ¿no? Entonces graficando, voy a capturar la pantalla y lo voy a responder de esta manera, ¿no? El gráfico de residuos versus X es el siguiente. Obviamente que en el examen ustedes no pueden capturar, ¿no? Lo que tendrían que hacer es graficar así a mano alzada, ¿no? Entonces no lo hacen con tanto detalle, ¿no?